Quiero presentarles ahora a Rina Portillo. Rina se define como una arquitecta experimental. Estudió en la Universidad Veritas antes de irse a Europa, donde ahora investiga bajo la guía de Zaha Hadid. Investiga el futuro del diseño. Piensen en eso. ¿Cómo es que diseñamos? ¿Es por accidente o por inspiración? ¿Es una función matemática que debemos de resolver con varias variables al mismo tiempo? ¿Cada variable con sus restricciones y sus valores óptimos? Se ha dedicado recientemente a la utilización de tecnologías digitales que potencian las capacidades de los diseñadores con resultados, como van a ver, a veces sorprendentes. Con ustedes, Rina. Buenos días. ¿Alguna vez se han preguntado por qué todo lo que nos rodea es prácticamente recto o cuadrado? Hace 11 años yo me hice esta pregunta. Cuando entré a la universidad a estudiar arquitectura, yo veía las formas orgánicas, ¿verdad?, que son chivísimas, y las comparaba con lo que nosotros creamos, y algo no me encajaba. Somos diseñadores de formas artificiales y tenemos tantas posibilidades, pero ¿cómo decidimos qué forma darle a los objetos? Frank Gehry, you're a genius. Behold, the new Springfield Concert Hall. ¿Será que la forma es un accidente o una casualidad? ¿O habrá una proporción divina? También la forma puede limitarse y cumplir estrictamente la función del objeto. Otra posibilidad es seguir la tendencia green y forramos de zacate el techo, las paredes, cualquier superficie que nos encontremos, ¿verdad? Ciertamente, estas ideas en su momento, resolvieron necesidades de su época. Pero como sociedad hemos cambiado y nuestros procesos deben de actualizarse. Hoy en día contamos con tecnología y nos permite hacer formas antes inconcebibles, como lo muestra esta estructura impresa tridimensionalmente en arena. Y hay una diferencia importante. Las tendencias que mencioné dedicaron sus esfuerzos a atender necesidades puntuales. Se enfocaron en 1 o 2 parámetros. Yo me inclino a que el diseño del futuro debe ser capaz de manejar múltiples variables al mismo tiempo. Hoy en día podemos darnos el lujo de darle forma a los objetos y solventar múltiples parámetros. Las imágenes que han estado viendo es un estadio o 3 en 1. Es un complejo que tiene piscinas para poder tener todos los deportes de una olimpiada acuáticos bajo un mismo complejo. Este es un ejemplo rápido. El modelo que están viendo es el mismo estadio, o los 3 estadios, con un corte transversal para poder apreciar su interior. Y la forma de estos techos fue optimizada digitalmente, integrando las variables que les he estado contando. Ahora sí, a través de ejemplos más detallados, quisiera ilustrarles cómo podríamos vivir en un futuro. El primer ejemplo que les muestro nació de un reto. Nos retaron a diseñar, ojo, un edificio que podríamos poner en cualquier lugar del mundo. Mi equipo de trabajo diseñó una estructura viva que respira e interactúa con el medio ambiente. Entonces, ¿para qué quisiéramos un diseño global más que uno local? Creo que esta imagen lo explica. Si en el 2013 nevó en el Cairo, ya diseñar para un sitio específico no basta. Seguir patrones de diseño que podrían estar obsoletos en un par de años ya no es suficiente. La alternativa actual es que las formas sean súper adaptativas. ¿Y qué son formas súper adaptativas? Pues son formas activas que se mueven. Lo que estamos viendo es la técnica del origami en la que nos basamos en el primer ejemplo. Como vemos, una simple hoja de papel, a través de pliegues se vuelve mucho más flexible y mucho más fuerte. Del papel pasamos a modelos digitales. El primero es un módulo y la flecha muestra cómo se comprime un extremo. El segundo es el modelo final. 3 módulos, gracias a un anillo central,
se unen y logran la estructura mucho más robusta. Cada brazo del pabellón cuenta con sensores. Estos miden la temperatura del ambiente y la humedad para que le podamos garantizar al usuario que tengan una temperatura agradable, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, si la temperatura sube, los brazos empiezan el movimiento. Esto genera una ventilación natural hasta regular la temperatura. Por el contrario, si la temperatura baja, los brazos se comprimen, reducen su volumen a la mitad para conservar mejor el calor. Como me gusta verlo a mí, es un edificio que respira igual que todos nosotros. Ahora vamos a ver una aplicación del diseño un tanto más compleja, la ciudad. Y hay quienes dicen que el diseño es un reflejo de la sociedad. Si me preguntan a mí, lo ideal sería que el diseño fuera un facilitador del desarrollo social. La imagen de blanco y negro muestra un diseño en la época industrial, donde todo dependía del movimiento de bienes y servicios. Pero, como vemos, había mucha monotonía y la ciudad estaba dividida en zonas. La otra imagen muestra cómo crecen las ciudades hoy en día. Cada quien construye su torre sin importarle mucho quién está a la par, ¿verdad? Yo le llamo un poco un urbanismo narcisista. Y uno de mis mentores, Patrick Schumacher, dice que pues sí ganamos libertad, pero perdimos el orden. Y la pregunta que les hice al inicio, ¿por qué todo lo que nos rodea es prácticamente recto o cuadrado?, me ha llevado a mí por un proceso de análisis al que quise llamar hoy una inquietud incómoda. Y les cuento lo que me pasa. Cuando vemos la naturaleza, con más razón en Costa Rica, que tenemos la dicha de tener tanta diversidad, siempre hay función, un orden y extrema belleza. ¿Qué es lo que sentimos cuando nos acercamos a un volcán o a una montaña? El terreno se nos empieza a inclinar, desde largo podemos ver el punto más alto. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos podemos orientar de la forma que nos orientamos en ambientes naturales en nuestras ciudades? Y teniendo esto en mente, ¿cómo deberían de crecer las ciudades? Esta es una propuesta que hicimos en el estudio Hadid de Viena, un grupo de 8 colegas. Una ciudad en la costa, en Turquía, como una alternativa si se llegara a construir un segundo canal. Como vemos, las formas crecen, pero tienen relación a sus vecinos en una gradiente, y las alturas crecen hacia el canal central. Y hay una gran variedad de edificios con formas y tamaños, pero se siente un orden orgánico, y cambiamos ese montón de cajas que nos inundan las ciudades. Otra misma vista del mismo diseño, de la misma ciudad. Al fondo vemos el puerto, más cercano los edificios con líneas horizontales, son complejos de oficinas, tienen vista al parque central, tiene museos, galerías. En el fondo, un área hotelera con uso mixto de recreación, tienen una vista a la costa. Y yo sé que podrían estar pensando, ¿cómo llegamos a este diseño? Ciertamente, detrás de estas formas hay procesos complejos. Y si me permiten, les muestro un poco de esto. Todo inició con un urbanismo basado en datos del terreno. Por ejemplo, la radiación solar, las alturas, la vegetación, los cuerpos de agua, las poblaciones existentes. El gobierno de Turquía solo dio un área aproximada por donde el canal podría pasar. Nosotros propusimos una ruta exacta que genere el menor movimiento de tierra y que mantenga radios adecuados para un alto tránsito. Nuestro proyecto se llamó Linear City, la ciudad lineal, ya que es el desarrollo a partir de todo el canal. Y si nos acercamos al sur, les quiero mostrar cómo dividimos las funciones de una ciudad en esta área. Buscamos el lugar ideal para cada función a través de algoritmos. Los puntos que van a ver es la ubicación de las áreas de vivienda, de trabajo, industrial, centros culturales, centros educativos y áreas comerciales. Además de todo esto, también generamos la infraestructura necesaria para una óptima movilidad, calles, carreteras, puentes, etc. Una tercera vista de esta ciudad en la costa, un área de uso mixto también, pero con énfasis en la recreación. Y es que el canal no solo cruza
áreas planas, sino que también cruza áreas montañosas. Quisiera mostrarles cómo se vería la ciudad en estas áreas con altas inclinaciones. La primera imagen muestra el canal, casi que cuesta verlo, ¿verdad? Porque es tan profundo y produce una gran división, pero la infraestructura y las diferentes funciones mantiene la ciudad integrada. La segunda imagen es el área hotelera y vemos que la forma de los edificios fue diseñada para aprovechar el soleamiento y tener una máxima vista al canal. Y así sucesivamente diseñamos perspectivas de las ciudades. En estas se pueden ver las carreteras subterráneas para estas áreas con altas inclinaciones. Y yo sé que las formas se ven chivísimas y es un poco utópico y hasta podría ser difícil de entender o de pensar, ok, ¿cómo construimos esto, verdad? Quiero que sepan que lo que les he contado en este par de minutos no es ciencia ficción. Este es un ejemplo construido y les voy a mostrar 3. Lo que estamos viendo es el centro Jair Aliyev en Bakú, inaugurado en el 2013. Esta es una vista interna del mismo centro. De lo que les he estado hablando se llama diseño paramétrico. Zaha Hadid Architects es la compañía detrás de estos ejemplos construidos. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar con ellos desde su sede en Pekín. Ellos llevan con más de 3 décadas creando modelos de diseño experimental. El segundo ejemplo son 4 escuelas en uno. Evelyn Grace Academy optimiza en un edificio recursos para 4 escuelas distintas. Un área marginal en Londres, Brixton, que comparten comedores, centros deportivos, entre otras facilidades. Hoy debemos de imaginar que las generaciones futuras requerirán vivir en varias dimensiones al mismo tiempo y debemos de heredarles espacios que se adapten a los cambios que vendrán. El siguiente ejemplo se encuentra en Pekín, es el Galaxy Soho. Son 4 volúmenes unidos por puentes. Tiene un énfasis en oficinas, ofrecen espacios comerciales, además de amplios espacios públicos. Los espacios tienen el poder de organizar cómo la gente se asocia y se reúne. Gracias a esto podemos diseñar nuevas formas en que las personas interactúan. Y diseñar cómo las personas interactúan es tan importante como diseñar la evolución de nuestra sociedad. Si facilitamos espacios de encuentro reales y no solo virtuales, estamos impactando el futuro. Muchísimas gracias.